Bien, continuamos con la parte de los table space y los usuarios. Entonces ya hemos creado nuestro, a ver, vamos a recapitular un poquito todo lo que hemos hecho. Hemos creado un pluggable database, luego hemos creado un table space de datos, le hemos llamado TS inventario, un table space temporal que le hemos llamado TS table space TMP inventario. Hemos creado un usuario DBA inventario con esta contraseña, su default table space y el table space temporal, el cual va a utilizar ese usuario, y una cuota ilimitada sobre ese table space de datos. Luego hemos creado dos tablas con el usuario DBA inventario, él sería el propietario de estas dos tablas. Bien, y además puede hacerlo porque tiene el rol de DBA, ¿no? Le hemos concedido el privilegio de DBA. Insertamos unos registros y luego hemos puesto aquí el comando para poder seleccionar, por ejemplo, el propietario, el nombre de la tabla y en qué table space está esa tabla, de la tabla All Tables, donde el propietario sea DBA inventario. Entonces nos muestra las tablas que el usuario prácticamente ha creado. Bien, ahora vamos a ver en qué contenedor estamos. Show con name. Bien, estamos en inventario DB y estamos con el usuario DBA inventario, que tiene el rol de DBA. Él ya no hay system acá ni el sys. ¿Por qué? Porque el usuario sys ha creado este usuario inventario DBA inventario y le ha concedido el privilegio de DBA, por lo tanto es un administrador de base de datos, pero solamente el pluggable database inventario, ¿no? Como es admin, él puede crear otros usuarios. Por ejemplo, vamos a poner que él va a crear dos usuarios. Ya no estamos con usuario admin, sino el DBA de la base de datos inventario va a crear dos usuarios para, vamos a ponerle, por ejemplo, create user, digamos que venga un programador. Le vamos a poner programador Juan Pérez, así se va a llamar el usuario. Create user para crear un usuario, el nombre del usuario, identify, la contraseña, con qué contraseña va a tener ese usuario, default table space, cuál va a ser su table space por default donde él va a ir almacenando, y le vamos a poner nuestro table space inventario. Bueno, prácticamente tenemos aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ya, ahí. Create user, el usuario se va a llamar programador Juan Pérez. Identify con esa contraseña, default table space, inventario, su table space temporal y su cuota va a ser ilimitada. O podríamos ponerle también una cuota. Le vamos a poner cuota ilimitada. Bien, entonces con esto nos podemos crear un usuario. Vamos a crearnos dos usuarios. Otro usuario lo vamos a llamar programador Ana Lima. Ya, lo mismo. Bien, estos dos usuarios los vamos a ejecutar. Bien, los dos usuarios ya están creados. Si nosotros queremos conectarnos, aquí estoy con el usuario admin. Voy a conectarme en otra ventana con otro usuario. Bueno, ahorita estoy aquí y aquí esto lo voy a cerrar. Si yo hablo SQL Plus,
por default cuando abrimos SQL Plus siempre me va a pedir el nombre del usuario y va a intentar conectarse al CDB root. Por ejemplo, si yo le pongo aquí programador Juan Pérez, contraseña, me va a salir error, ¿no? Bien, entonces pues no me permite en el SQL Plus poner el formato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prácticamente podríamos nosotros abrir el mismo desde la línea de comandos, por ejemplo el CMD. ¿Ya? Vamos a abrir el CMD normal, símbolo del sistema. Y desde aquí voy a conectarme al SQL Plus. Entonces para eso pongo SQL Plus. Como está en el al instalar Oracle, prácticamente eso se registra en el pack de Windows, por lo tanto lo va a encontrar, ¿no? Desde aquí voy a ejecutar el SQL Plus, pero al ejecutar el SQL Plus voy a ponerle el nombre del usuario. Nuestro usuario se va a llamar Juan, programador Juan Pérez, ¿no? Ese es nuestro usuario, y con este usuario le vamos a poner barra, la contraseña, el servidor al cual queremos conectarnos, el puerto es 1521, y el Plugable Database por defecto al cual nos vamos a conectar. Entonces le vamos a llamar inventario DB. Le damos enter. ¿Qué pasó aquí? Bien, ya está, ¿no? Ya se conectó. Solamente que me está saliendo que no tiene privilegios para crear sesión. Y ya me está pidiendo nombre de usuario y eso ya no me sirve. Bien, entonces esto yo me lo voy a copiar para no volverlo a escribir. Eso nosotros ejecutamos dentro de la línea de comandos. Bien, claro, estos usuarios ya están creados, pero no tienen privilegios para poder conectarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearnos un rol para no concederle privilegios a cada uno, ¿no? Para crearnos un rol, vamos a decir, por ejemplo, créate roles, y le vamos a poner, por ejemplo, un rol programador. Todos los programadores van a tener este rol, ¿no? Entonces le voy a decir créate rol programador. Lo ejecuto. Eso lo tiene que hacer obviamente el admin, ¿no? Estoy en la conexión del admin, del DBA admin. Bien, entonces ya tenemos nuestro rol programador creado, pero ese rol no tiene ningún privilegio concedido, por lo tanto vamos a conceder privilegio al rol, ¿no? Entonces una vez creado el rol empezamos a agregarle privilegios con grant. Vamos a decir grant, por ejemplo, grant create session, para que pueda crear una sesión tu rol programador. ¿Ya? Eso lo vamos a ejecutar. ¿Qué más va a poder hacer? Le vamos a decir, por ejemplo, que puede hacer select, que puede hacer insert, que puede hacer update, pero no puede hacer delete, por ejemplo. On producto tu rol programador. Vamos a decirle grant select on categoría tu rol programador. Bien, entonces puede crear sesión y puede hacer select insert update sobre la tabla producto, y puede hacer solamente select en la tabla categoría al rol programador, ¿no? Entonces
ejecutamos estos 3 grants. Eso lo puede hacer solo el administrador de esa base de datos. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos privilegios, ese rol, lo tenga los dos usuarios que hemos creado, que es Juan Pérez y programador Ana Lima? Entonces vamos a decir aquí grant, por ejemplo, yo voy a decir rol programador tu programador Juan Pérez. Gran, aquí está mal escrito, rol programador tu programador Ana Lima. Bien, entonces ahí le estoy concediendo esos dos privilegios y ya en el rol ya está indicado que pueden crear una sesión y que pueden hacer tales operaciones sobre la tabla producto. Esto lo ejecuta el admin, obviamente, ¿no? Desde aquí, desde esta conexión del admin de la base de datos. Bien, ahora veamos si es que podemos conectarnos por la línea de comandos. Me salgo de aquí. Quiero salir. Lo vamos a cerrar. Entonces ejecuto el CMD. Símbolo del sistema. Y aquí voy a colocar cómo invocamos desde la línea de comando al símbolo al SQL Plus, ¿no? Ahora va a conectarse Juan Pérez. Listo, ya estamos conectados. Si yo le doy, por ejemplo, show container name, me dice inventario DB. Por defecto está conectado a ese usuario. ¿Quién está conectado? Programador Juan Pérez. ¿Qué puede hacer Juan Pérez? Select asterisco from producto. Me dice que la tabla no existe. ¿Por qué? Porque esa tabla la crea el usuario de esa tabla en realidad viene a ser el usuario que se llama ADM inventario. Por lo tanto, ese usuario se crea, es como si se creara un esquema y las tablas están dentro de con ese esquema, que es el propietario. Entonces, en realidad, si Juan Pérez quiere hacer un select de esa tabla, tiene que poner el nombre del usuario, dba inventario, punto, y la tabla. Ahí está. ¿Sí? Puede hacer select, puede hacer, no sé si podrá hacer delete, a ver, delete from producto where id sea igual a 1. Aquí tenemos que colocar dba inventario punto producto. Privilegios insuficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente le hemos concedido a ese rol select insert y update sobre la tabla producto, no está el delete. Pero si nosotros queremos aumentarle, puedo aumentárnoslo aquí, grant delete on producto tu rol programador. Ejecuto esto. ¿Quién lo ejecuta? El admin. A ver, veamos ahora si puede hacer un delete este usuario. Sí, ahora sí puede, ¿no? Entonces, una vez que creamos un rol, se puede ir aumentando con grant todos los privilegios que nosotros querramos ir teniendo sobre esa tabla. Bien. Lo mismo el usuario Ana Lima. Podríamos conectarnos con otra línea de comando. Aquí. Para conectarnos decimos SQL Plus. A ese mismo.
ejecutamos esto y ya estoy conectado, ¿no? Entonces lo mismo este usuario puede hacer select asterisco from dba inventario punto categoría, ¿sí? Pero no puede hacer, por ejemplo, delete, no puede, ¿no? Privilegio insuficiente. Entonces puede ir aumentando al rol. Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, cuáles son los roles que tiene este usuario, yo puedo decir select, por ejemplo, granted user, ¿ya? Vamos a hacer un granted role, le vamos a poner aquí from user role prips, así se llama esa tablita. Entonces este usuario está averiguando que tiene el rol de programador, mientras que vamos a copiar esta consultita para no vamos a ir copiando aquí al final. Por ejemplo, si esta misma consulta lo ejecuta el usuario admin, que lo tenemos aquí, él tiene el rol de DBA y como él mismo ha creado el rol de rol programador, pues también lo tiene ese mismo rol, porque esos privilegios en realidad por defecto ya los tiene al ser propietario de esas tablas. Bien, si queremos revisar, por ejemplo, qué tablas tiene asignadas el rol programador, vámonos a este select que ya habíamos puesto aquí. No sé si lo copiamos. Solo copié las definiciones, ¿no? Por ejemplo, el usuario Juan Pérez, ¿no? Aquí estamos con el usuario Juan Pérez, ¿sí? Vamos a ponerle el formato y vamos a decir aquí select owner, el propietario, coma, table name, coma, table space name from all tables where owner sea igual a dba inventario. Entonces estoy con el usuario programador Juan Pérez. A él le sale la tabla categoría y la tabla producto porque el propietario de esas dos tablas, que es DBA inventario, le ha concedido el privilegio. Por ejemplo, si no le hubiéramos concedido en el rol el privilegio a categoría y solo a producto, a él solo le mostraría producto, ¿ya? Lo mismo puede ver aquí el usuario, este es Ana Lima. Sí, otra vez la consulta la ejecute aquí. La vamos a copiar porque la vamos a necesitar. Aquí estamos en el usuario Ana Lima. Lo mismo ella porque prácticamente tienen el mismo rol. Bien, ahí está nuestra consulta. Si yo quiero quitarle un privilegio, por ejemplo, le puedo decir aquí con el usuario admin de esa base de datos, le puedo decir, por ejemplo, reboot, le
le voy a quitar el privilegio de poder hacer delete un producto from role programador. Listo. Entonces ahora el programador aquí, cualquiera de todos, sea Ana Lima o Juan Pérez, ya no pueden hacer delete. No sé si la tengo la consulta. Ahí está. Privilegios insuficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha sido quitado. También podríamos eliminar un usuario. Por ejemplo, aquí podemos decir drug user. Estoy con el usuario DBA, ¿no? Puedo decir drug user, el usuario, por ejemplo, programador Juan Pérez. Vamos a poner cascades si es que él hubiera creado algunas tablas o algunas cosas, que se elimine todo la creación de él. No se puede borrar un usuario que actualmente está conectado. Entonces, este usuario, aquí estamos con el usuario show user, sí, ese Juan Pérez. Vamos a decirle que nos salimos. Sí, este es Ana Lima, ya nos salimos, ¿no? Entonces, ahora sí, borramos el usuario borrado. Bien, entonces con eso yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son los usuarios que cada privilegio prácticamente tiene. Si nosotros probamos, por ejemplo, desde el DBA el Granted Roller, veamos, sí, tiene el rol de DBA y rol programador, ¿no? Bien, entonces hasta ahí entonces todo el tema con relación a la creación de usuarios, la creación de roles, la asignación de roles a los usuarios, el conceder permisos sobre ciertos objetos, el quitarle permisos. Cada objeto que crea, en resumen, si el usuario Juan Pérez tuviera el privilegio o el permiso de crear tabla, él es propietario de esa tabla, y si otro usuario quiere usar esa tabla, pues el propietario de esa tabla tiene que concederle el permiso correspondiente. Bien, eso entonces, hasta aquí hemos terminado la parte de creación de los table space, creación de los usuarios y su relación con los table space, creación de roles y concederle privilegios a los usuarios.